Yo quiero decirles que hoy es un día para mí de inmensa motivación y de inmensa alegría, porque he sido siempre un convencido del emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento es el motor de la transformación de una sociedad. El emprendimiento conjuga creatividad, innovación, talento, pero también yo diría que tiene una dosis fundamental, casi que excepcional, que es la de la valentía, que es estar dispuesto a salirse de la comodidad de muchos de los ambientes laborales y decir, bueno, vamos a hacer este proceso de formar empresa, de dar oportunidades. Y también me motiva mucho porque escuchando al doctor Lozano, y no pretendo ser experto en producción de cerveza, lo que yo entiendo en la producción de la cerveza es que hay una conjugación de muchísimos saberes, muchos ancestrales, muchos locales, pero también técnica. Entonces, cuando llega la cebada, cuando llega el trigo, cuando se conforma el mosto, cuando se mezcla con el lúpulo, cuando además tenemos la fermentación y se produce ya un producto final. Además, en el caso de la cerveza artesanal, combinando sabores, explorando sabores, empiezan a encontrar identidades propias. Y pareciera un poco paradójico, pero la cerveza artesanal de nuestro país fue por décadas la única forma de consumir cerveza en el territorio. Y tenían recetas en la región andina, recetas en la región caribe, recetas en la altillanura. Y obviamente cuando vino el gran proceso de industrialización del sector, hace aproximadamente unos 60, 70 años, pues obviamente las grandes cerveceras fueron adquiriendo tal nivel de protagonismo que la producción artesanal prácticamente desapareció y quedó reducida a un hobby, a una especie de demostración de saberes para compartir. Pero curiosamente, en los últimos 10 años, 15 años a nivel mundial, empezó a surgir un movimiento para darle espacio nuevamente a la producción de cerveza, que fuera exclusiva, que tuviera marca, que pudiera llegar a un nicho mucho más especializado, más exquisito. Y a partir de ahí empezó nuevamente un ciclo de democratización. Lo que hace 10 o 15 años era llegar a encontrar de la producción nacional 3 o 4 variedades de cerveza. Hoy no solamente se ha multiplicado gracias a la producción artesanal, sino también que gracias a la presión por la producción artesanal, las grandes cerveceras también han tenido que migrar hacia el desarrollo de nuevas marcas y productos. Y lo que es aún más interesante, se ha generado también un ambiente donde muchas de las pequeñas cerveceras artesanales crecen y se vuelven atractivas para los grandes productores y se busca también la consolidación de un mercado. Eso, digámoslo, es una historia que la hemos visto desde los Estados Unidos hasta Europa, pasando por varios países de América Latina, pero en el caso particular de Colombia, lo que es interesante es que ha hecho una conexión con emprendedores jóvenes. Emprendedores que de pronto, como el doctor Lozano, dijo, bueno, yo salgo de la banca de inversión y voy a dedicarme a hacer esto me gusta. O veo a Juan Carlos y Juan Carlos dice, yo también dejo de pronto los negocios que estaba dirigiendo de la familia o los negocios de tecnología y también hago esta apuesta. Y lo interesante es que hoy son 19 departamentos del país donde estamos viendo producción artesanal. Estamos además viendo que son aproximadamente unos 85 municipios de Colombia que tienen algún nivel de producción de cerveza artesanal y son 255 productoras, pero obviamente todas, para poder emprender y crecer, se encontraban con múltiples obstáculos. El obstáculo, querido Julio, de llegar al INVIMA, de tener que hacer el registro por cada variedad, es decir, se tenía una marca, se tenía una técnica, pero entonces si nosotros estábamos trabajando una con énfasis en panela y de pronto otra con énfasis en trigo, cada una tenía que pasar por un registro individual y cada una también tenía que someterse, lo que es aún más dispendioso para el pequeño, al certificado de buenas prácticas de manufactura. Total, era tanto el nivel del obstáculo que nos encontrábamos con un hecho bastante complejo, y es que solamente el 9% de las pequeñas productoras de cerveza artesanal en Colombia podían cumplir con todos estos requisitos de formalización.
Cuando empezamos gobierno, y le decía yo a la doctora Clara, a Julio, y hablando con Felipe Buitrago, porque con Felipe, doctor Lozano, hemos compartido también el gusto, no solamente del emprendimiento, sino también el de la cerveza artesanal. Entonces muchas veces decíamos, oiga, ¿cómo hacemos para impulsar este sector? Y en una conversación con Clara, decíamos, si esta es la raíz, y si este es un país que históricamente tenía esa riqueza y esa riqueza está volviendo a surgir, volvámoslo un proyecto de interés nacional estratégico y entendamos que aquí lo que hay es una oportunidad infinita para generar oportunidades. Y a partir de ahí vino también la conversación con el gremio, que ha sido una conversación interesante, porque ¿quién conoce mejor los obstáculos que quien los está enfrentando día a día? Tenemos un problema en el registro, tenemos un problema en el INVIMA, tenemos un problema después en la formalización, y este decreto que surge hoy, surge en el marco de una concepción de emprendimiento y surge en el marco de brindarle a todos los productores artesanales un entorno mucho más fácil para progresar, que se traduce en temas muy concretos: facilidad en el registro, homologar el certificado de buenas prácticas de manufactura para todas las variedades de un solo productor. Y lo que es aún más interesante, bajar también los costos de registro para la industria. Y esto, creo yo, va a ser muy importante, pero también necesita otro esfuerzo adicional que ya no necesita decreto, sino que necesita la voluntad de todos. Y es poder empezar a mostrarle al país la variedad, hacerle los concursos o lo como llaman los anglosajones, los tastings, y conocer qué viene de cada lugar del territorio, y que entendamos que en la cervecería artesanal también hay un sector que es de emprendedores, pero de identidad nacional. Y me gusta lo que decía el doctor Lozano, la conexión con la economía naranja, porque es que resulta que en la cervecería artesanal se conjugan varias cosas. No me pregunten por qué, pero existe casi que una conexión sutil con el sector gastronómico. 2, existe también una conexión con el diseño de marca, el contexto de marca, el registro de marca, que también tiene unos factores de creaciones funcionales que son muy importantes. Y algo que también es interesante, cuando vemos lo que ocurre con las cerveceras artesanales a nivel mundial, no es solamente una botella y un buen trago, es la experiencia total de la producción y de compartirlo en el ambiente propio en el cual surge esa bebida. Y eso es lo que nos permite también pensar que en cada una de esas 255 productoras puede haber una experiencia de sitio, una experiencia cultural, una experiencia de expresiones de las mismas regiones, y eso para nosotros es importante potencializarlo. Y con otro ingrediente que a mí me parece muy importante, es la generación de empleo. Porque de pronto de las cifras que aquí se han mencionado, la única que no se ha dicho es, bueno, ¿y este PINE qué impacto va a tener en empleo? Estamos hablando de más de 8.500 empleos hoy, y que al potencializar el sector puede llevar perfectamente a duplicarlo. Y se une también con un concepto en el cual también quiero hacer énfasis e invitar a los productores: el sello de las empresas BIC, el sello de empresas de beneficio e interés colectivo, que más allá de pensar en la utilidad financiera, que se necesita por supuesto, es pensar también en la utilidad social. Y hay una historia muy linda que yo quiero compartirles a ustedes. Yo he visitado alrededor de 5 ETCRs en el territorio, y recuerdo que en una visita, si mal no recuerdo debe haber sido en Icononso, me encontré con un grupo de desmovilizados que estaba lanzando su propia marca. Fui a conocerla, la probamos con ellos, nos contaron todo el proceso y les decíamos, hay que ayudar a comercializar. Y si eso puede ser un ejemplo de quienes están dejando la violencia para entrar al camino de la legalidad y del emprendimiento, también hay que conectar esto con la equidad, porque también hay que promover, doctor Lozano y doctor Tafur,
la gran cooperativa, la gran asociación de los productores artesanales, no tanto a nivel de gremio, porque creo que el gremio se ha formado bien, sino también ir dimensionando las implicaciones positivas que esto tiene en equidad en el territorio. Entonces, a mí me motiva, porque yo creo que este decreto muestra que se trabaja en equipo. Y el emprendimiento no tiene color político, el emprendimiento no es ni de izquierda, ni es de derecha, ni le pertenece a ningún partido. El emprendimiento es sentido común y mucho más cuando este es un país natural de emprendedores. Entonces, celebro muchísimo este decreto, es de los decretos que uno además firma con inmenso gusto. Yo quiero agradecerle a Clara Parra, porque Clara es siempre con esa perseverancia y positiva tosudez la que está acompañándome en hacerle marcación individual a los miembros del gabinete y también en zona cuando es necesario, para que nosotros construyamos. Y quiero agradecerle también a Julio, porque el INVIMA ha hecho una labor importantísima en el concepto del emprendimiento. El INVIMA es una institución muy sofisticada, una institución que tiene cada vez más tecnología, más exigencias, se armoniza con la Unión Europea, se armoniza con los estándares del USDA y se armoniza con los estándares para formar comercio. Pero para el pequeñito, llegar al INVIMA y entender el INVIMA es realmente complejo. Y yo le dije a Julio, acerquemos el INVIMA al emprendedor colombiano. Y lo hemos hecho en estos 26 meses, desde cosas tan gratificantes como ver el bastimento en el Casanare de productores locales de bastimento, ya tener su sello INVIMA y poder vender en todo el país. Los productores de papas fritas en Nariño, también artesanales, y ahora verlo para la producción de cerveza artesanal. Realmente es motivante. Y me alegra, doctor Lozano, que usted ha tocado otro tema, el ingrediente nacional. Y esto es curioso, la producción de cerveza pues tiene un proceso donde por muchos años se importaba cebada de otros lugares. Digamos, la producción de cebada colombiana nunca daba para suplir toda la demanda en la producción. Y lo otro, pues obviamente la producción de lúpulos está altamente concentrado en pocos lugares del mundo y siempre toca importarlos. Veo difícil que nosotros lleguemos a producir lúpulos, pero lo que sí creo es que podemos hacer convenios de agricultura por contrato para poder tener el producto 100% nacional. Ya lo hemos hecho con cerveceras grandes, de hecho en su momento lo hicimos con Bavaria. Nosotros hicimos un proyecto en Boyacá donde se lanzó una cerveza al mercado que era 100% cebada colombiana. Yo creo que además vincular el sector de la producción artesanal en un 100% con cebada o trigo inclusive, porque he visto cosas interesantísimas que han hecho ustedes en trigo, hacerlo y vincular ahí el concepto de agricultura por contrato, donde en el concepto de ser una empresa de beneficio e interés colectivo, también tiene ese vínculo con los pequeños productores. De manera que este es un momento muy importante, creo que es un momento importante para un sector del emprendimiento que está en ebullición, y lo que espero, doctor Lozano, es que terminado yo esta intervención, ya por lo menos me conozca un poquito y me diga que listo, nos tomamos la cerveza artesanal, que me la tomaré con inmenso gusto. Mi felicitación al equipo del gobierno, a todos, de verdad, este es un hito. Y ojalá nosotros lo difundamos muy bien y también podamos contarle al país la historia detrás de cada una de estas productoras, porque el sello distintivo es emprendimiento, pero emprendimiento con propósito. Muchísimas gracias.